Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y tenemos ya aquí en los estudios a un invitado al que hemos perseguido, la verdad, durante varios meses. Él guardó silencio por cautela y para no generar más ruido político, pero ya está aquí con nosotros Máximo San Román, ex consejero del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias también, Mabel, por esta entrevista y por esta oportunidad de conversar contigo, y gracias por la insistencia de venir. Yo estoy aquí atento a contestar todas las inquietudes y todas las preguntas que puedan venir. Estupendo. Entonces, empecemos por lo que está ocurriendo en este momento. Hoy prácticamente se ha confirmado la designación de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros. Era algo que se voceaba, se veía venir. Más adelante nosotros tenemos una nota porque en algún momento preguntamos al congresista Villanueva por esa posibilidad aquí en 2018. Pero Sally Sammarriego está todavía terminando la edición de esta nota que propalaremos en unos instantes. En cuanto la tengamos lista, la ponemos al aire. ¿Cuál es su opinión sobre esta elección? ¿Es una buena elección del presidente? Yo espero que sea lo mejor para nuestro país. El Perú en este momento, después de esta crisis, de este chubasco que hemos pasado, tenemos que convocar a toda la población y a todas las personas talentosas para que trabajemos juntos por nuestro país, porque se trata de un objetivo, el Perú. En ese sentido, yo le deseo la mejor suerte a César, que lo conozco además desde hace muchos años. Casi trabajamos juntos en 1990, cuando estábamos reestructurando el gobierno regional de Tarapoto, ¿no es cierto? Y, en ese momento todavía era vicepresidente de la República. Yo era vicepresidente, claro, sí, vicepresidente claro. de Alberto Fujimori. Yo tenía el reto de conquistar con la paz, con el desarrollo, y quitarle a Tarapoto y toda esa región del movimiento Tupamaru. Ellos estaban ya asentados ahí. Entonces, con César y Sergio Guerra hicimos una gran labor que fue inclusive motivo de atracción del gobierno de Estados Unidos, que finalmente nos invitó para ver una experiencia similar en El Salvador. Y esos días se produjo el golpe. A partir de ese recuerdo y me imagino que han tenido luego otros contactos, porque usted de alguna u otra manera se ha mantenido en la vida política y él también, ¿usted destacaría qué características de César Villanueva a favor y si pudiera decir qué cosa le aconsejaría o qué faltaría para que él pueda desempeñar con la mejor eficacia posible y con el mayor éxito posible este cargo que se le está encargando? Es una persona muy concertadora y nos ha demostrado en los dos periodos que ha sido presidente de la región y ha hecho una buena labor. Es verdad, hay mucho por hacer aún, no ha sido un trabajo perfecto, pero él ha demostrado que es capaz, a pesar de las dificultades, de desarrollar sus proyectos propios. Es más, cuando estaba como gobernador regional y todos los gobiernos regionales pedían recursos, él ha hecho una gran labor sin recursos, vale decir, con la colaboración de la población. Eso me anima a pensar que esta gestión va a ser muy positiva y exitosa, porque lo único que necesitamos es convocar a la población, convocar a los alcaldes, a los gobernadores, para trabajar juntos. Todo lo tiene en la mano, pero falta un líder que los motive y que podamos concretar los trabajos que tanto requiere el país. Correcto. ¿Lo puedo invitar a ver la nota que me dicen ya la tenemos lista? A ver. Ahí va. Este es el informe de Sally Sammarriego sobre el flamante, porque el día lunes será ya la designación oficial, el nombramiento oficial, pero ya tenemos premier. Y esta es la historia. No lo vamos a ver en la eventualidad de que el presidente dejara el cargo, no lo vamos a ver. ¿Le da usted la palabra al país de que no asumiría un premierato o un ministerio? Usted puedes tener la absoluta seguridad, etcétera. Lo negó una y otra vez. Si se va que el presidente, ¿va a ser usted el presidente del Consejo de Ministros? No. En principio, yo no he conversado estas cosas con el señor Martín Vizcarra. De esta forma, el congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva, negó su intención de ocupar un cargo tras ser uno de los promotores del segundo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, hoy se confirmó que será el próximo presidente del Consejo de Ministros, cargo de confianza del mandatario Martín Vizcarra. Aquel 7 de marzo, Villanueva fundamentó su segundo pedido de vacancia en la incapacidad moral del entonces presidente,
al negar sus vínculos directos con Odebrecht. Y hasta dijo estar completamente seguro que la moción sería aceptada, ya que contaba con los votos suficientes. Los votos para la moción ya están completos, se hablaba de 24, faltarían 2, pero ¿están seguros esos firmantes? Están seguros. César Villanueva además sugirió algunas medidas que debería tomar el presidente Vizcarra, como recibir ayuda de Mercedes Arauz solo desde el Congreso, y consideró que su presencia no generaría conflictos con el fujimorismo. Y así ocurrió. Ayer fuimos testigos al ver a la congresista de Fuerza Popular, Carla Scheffer, saludando el gesto y acompañando al mandatario durante su visita a Piura. Villanueva Arévalo, de 71 años y administrador de profesión, tiene una historia casi similar a la de Martín Vizcarra, pues llegó a la política como presidente del gobierno regional de San Martín y lo fue durante 2 periodos. Sin embargo, no culminó su última gestión debido a que fue llamado por el entonces presidente Ollanta Humala para ocupar el cargo de premier. Sí, juro. Pero las diferencias con la primera dama Nadine Heredia se hicieron notar. El sueldo mínimo fue la gota que rebalsó el vaso. Villanueva había asegurado que era un tema que estaba en agenda del gobierno. Sin embargo, la primera dama lo descartó, ocasionando la renuncia del entonces primer ministro. Más que molesto, decepcionado, porque se señala que no está en agenda cuando está en agenda. ¿Cuál debería ser el rol de la primera dama? Ser primera dama. ¿Y no meterse en temas de gobierno, dice usted? No, porque el Ejecutivo es otra cosa, ¿no? Cada uno en su lugar. César Villanueva dijo mortificado que se tenía que respetar los canales que corresponden en las formas de gobierno y dejó en evidencia la participación de la esposa del presidente en el gobierno. Nadine Heredia, muy a su estilo, evitó manifestarse, pero sí le deseó suerte. Ya el presidente de la República ha hecho declaraciones sobre el comportamiento del primer ministro, del ex primer ministro durante su gestión. Creo que yo lo dejaría ahí. Le deseo, lo que me queda decirle es que le deseo lo mejor. El premierato no duró más de 4 meses, pero no pudo regresar a su cargo como presidente del gobierno regional debido a que su licencia por permanecer fuera se venció luego de 45 días y tuvo que ser vacado. La gestión de César Villanueva en San Martín fue para muchos exitosa. Se hizo conocido por reducir el cultivo de hoja de coca y reemplazarlo por café y cacao. Sin embargo, algunas denuncias por irregularidades opacaron su gestión. Afirmaron que intentó beneficiarse con la ONG Cediza, que fundó hace algunos años, y fue acusado de hacer un mal uso de los recursos en la región. Pese a ello, su desempeño logró convertirlo en presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en los años 2012 y 2013. La sombra de Odebrecht no ha sido ajena al congresista. Hace algunos meses se conoció que una de las obras realizadas durante su gestión tuvo vínculos con la denunciada constructora. Sin embargo, él descartó irregularidades y aseguró que se trataba solo de una venganza por promover la vacancia. No está bien que quien fue el promotor de la vacancia sea su primer ministro. Daría la impresión que se le está pagando algún premio, que ha habido algún acuerdo. Hoy por hoy César Villanueva viene siendo blanco de críticas, pero también ha sido fuertemente respaldado. Solo queda esperar que pase Semana Santa, tal y como lo dijo el presidente Vizcarra, para oficializar su designación. Muy bien, ese era el informe, de alguna manera resumiendo la vida política de quien será el presidente del Consejo de Ministros a partir de la próxima semana. Se ha adelantado información y hay un comentario de Johnny Lescano que es válido si uno empieza a retroceder en el tiempo y recuerda que Villanueva fue uno de los promotores de este segundo periodo de vacancia, una persona que sin embargo la primera vez no estuvo de acuerdo con la figura de vacar al presidente, pero que luego, dijo él, ante las nuevas evidencias, entonces se alineó más bien pidiendo la renuncia y la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento se le preguntó si había una suerte de negociación con el fujimorismo o con otras fuerzas políticas para sacar a Pedro Pablo Kuczynski del gobierno. ¿Usted cree que hubo algo de eso? Yo no creo, yo creo en la palabra de César, porque es una persona muy seria. El problema es que se agigantó el tema de la vacancia y tenía que alguien liderar.
Y en el caso de la convocatoria no me parece extraño, porque el presidente Martín Vizcarra tiene que buscar a las personas de confianza que hayan trabajado con él, y es un ejemplo en el caso inclusive de Esmer Trujillo. Con él ellos han trabajado, está en el Ministerio de Transportes, un ministerio bastante más complicado que el de Vivienda, y lo único que tenemos que desearles es que tengan éxito ambos en sus cargos. Usted dejó de ser consejero del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿En este momento está participando con Martín Vizcarra en la elaboración del gabinete, la convocatoria de los nuevos ministros? No he tenido la suerte de que me convoque, nos hemos saludado muy epistolarmente y nos hemos hecho mensajes, pero no he tenido oportunidad. Ha estado prácticamente con inamovilidad los primeros días, según la versión de las personas del entorno, y espero que en algún momento tengamos la oportunidad de conversar para poderle enterar de los proyectos que han quedado truncos, algunos proyectos que me encargó el presidente y que están yendo muy bien, y hay algunos que se están tratando de paralizar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Claro, hay información que ha trascendido, por ejemplo, a través del diario Expreso, donde se menciona que el nuevo grupo de poder en Palacio de Gobierno, además de Martín Vizcarra, estaría conformado por Máximo San Román, José Manuel Hernández y César Villanueva. Diría, este es el nuevo grupo fuerte de Palacio de Gobierno. Sobre todo Hernández, viejo amigo del hoy presidente y a quien siempre escucha. Sí, es verdad que José Manuel está cerca, y también César. En el caso mío hemos tenido una cercanía, sin embargo últimamente no tiene tiempo, no se da tiempo para conversar, pero yo espero que en algún momento tengamos que hablar. Eso sí, quiero agradecer públicamente los cientos de llamadas telefónicas que he recibido, augurándome, pidiéndome que participe apoyando al presidente. No era necesario, pero mucha gente se ha sentido identificado conmigo proponiéndome esto, pero yo estoy decidido a seguir apoyando al país. Creo que es una edad muy importante y una experiencia para especialmente despertar el espíritu emprendedor, transformar nuestras materias primas, darle valor agregado, continuar el trabajo de mejoramiento genético que empezamos con José Manuel Hernández y que está yendo muy bien. Imagínate, una vaquita puede dar cría hasta 50 vacas al año, 50 vaquitas. Entonces eso es mejoramiento genético, el cultivo de forrajes en las partes altas, es decir, la elaboración y la transformación de los productos lácteos, y todo esto creo que tiene que continuar. También ojalá nos permitan continuar con los 21 centros educativos de alto nivel, centros tecnológicos en cada región, pero con la más alta tecnología, además con el agregado de internado. Esperemos hacer esto. Claro, veo que tiene muy claro lo que debería ser, está muy bien planificado, ordenado, establecido lo que se debería hacer desde su punto de vista, y ha expresado este contento por las cartas que le han llegado. Entonces, ¿eso significaría que si el presidente lo llama y le pide ser nuevamente un consejero de la Presidencia de la República, aceptaría el cargo? Estamos decididos a servir al país, eso es lo más importante, desde donde estemos. Yo mismo en este momento, sin ser consejero, sigo piloteando, sigo apoyando, sigo exigiendo el cumplimiento de los compromisos. En el caso de que se concretara una propuesta de una naturaleza, o de que le encargara o le pidiera asumir un ministerio, por ejemplo. Cuando se trata de servir al país, estamos siempre dispuestos. Esa es la respuesta de todos los políticos cuando las conversaciones se han dado y cuando van a aceptar. Está diciendo que se aceptaría. Sí, indudablemente, si me lo propone el presidente, tenemos que trabajar todos por el Perú. ¿Y lo sentiría como una reivindicación personal, usted, que tuvo que alejarse del entorno de Pedro Pablo Kuczynski? Fíjate, yo me siento el peruano más afortunado del mundo. He ocupado los cargos más importantes del país y no lo he hecho mal. En mi primer periodo como vicepresidente y presidente del Congreso, habiendo recibido un país quebrado, inelegible, un país paria, un país de perromuerteros, le pusimos el piloto automático, y este pechito trabajó con eso, convocando sin mayoría en el Congreso. Entonces es algo que me llena de dignidad. En la primera vicepresidencia igual hemos hecho una labor muy intensa. Después en la presidencia del Senado, como digo, soy el autor de la Junta de Portavoces, soy el autor de haber puesto tablero electrónico de votación, porque antes se votaba a carpetazos, claro, o levantando la mano. Entonces sí, me siento muy afortunado de ello, y he representado al país en diferentes instituciones, en el Banco Mundial, en el Club de París. He logrado renegociar la deuda externa, que era impagable, y me dieron unas condiciones
increíbles, solamente por mostrar identidad, cariño a la patria, decirle que nuestro país es grande, que podemos pagar. ¿Pero no le disgusta la idea de volver, digamos, al trabajo activo? Yo lo estoy haciendo en este momento, tanto en mi empresa como en el sector de alimentación. Pero le hablo de participación política directa, de cargo público. Yo he sido un consejero ad honorem. Yo no he recibido sueldo por él y lo he hecho con mucho gusto también. Para mí ha sido un honor que me convoque a eso. Si al presidente Vizcarra se le ocurre proponerme esto, estoy seguro que lo va a aceptar. ¿Qué pasó con Pedro Pablo Kuczynski? Ay, es una pena, ya no quisiera comentar, ya lo hemos visto, pero fue público en su momento que hubo desavenencias con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Recuerdo haber leído una entrevista que usted concede al diario Gestión, donde, por ejemplo, destaca que a pesar de que Mercedes Arauz estaba dirigiendo el gabinete, el presidente todavía sentía más confianza en Fernando Zavala que en ella. Pero eso es la verdad, yo siempre digo la verdad. Le pregunté incluso a ella por eso y ella no lo tomó muy bien, el comentario, pero la cita estaba tal cual reproducida en Diario Gestión, salvo que Diario Gestión no haya respetado el entrecomillado de sus declaraciones. Es que la participación de Fernando Zavala ha sido trascendental hasta inclusive la segunda vacancia o la renuncia, siempre ha estado presente, porque personas que han trabajado juntos toda la vida. Entonces no se puede romper un vínculo de ese tipo y menos la confianza. ¿Y de dónde venía esta relación o qué tipo de relación era o es la que vincula a Pedro Pablo Kuczynski con Fernando Zavala, quien es además un ministro al que Kuczynski pensaba mantener hasta el final del gobierno, pero que sin embargo en su momento tiene que finalmente sacarlo, obligado por la circunstancia política? Muy a pesar de Pedro Pablo, es que tienen confianza, han trabajado juntos, tanto como su viceministro, tanto como en el despacho de... De ahí dataría esa relación estrecha, o sea, de cuando son personas Kuczynski de confianza. Y Pedro Pablo tiene esa característica, imagínate, el jefe de seguridad, o sea, de la inteligencia del país, es una persona que trabajó de alguna manera con él en algún centro minero. Entonces, esa es la fidelidad que tiene hacia la persona que tiene confianza Pedro Pablo. Claro, pero en ese momento dejaba mal parada a la señora Mercedes Arauz, porque la que ostentaba el No era mi intención, porque lo que me pregunta el periodista es, bueno, ¿y usted, quién, en su opinión, quiénes son las personas que tienen más confianza con el presidente? Mercedes no había ido a ninguna reunión que teníamos, por ejemplo, con los consejeros, pero Fernando siempre estuvo, o muchas veces estuvo con nosotros. ¿Incluso después de dejar el cargo? Claro. Él se mantuvo siempre cerca en el entorno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo que siempre digo la verdad, estoy convencido que así es. Así es, hasta el final, incluso en los procesos de pedidos de vacancia, por ejemplo en el caso del primero. Yo creo que él ha estado siempre, yo lo he visto siempre. ¿Y su rol era aconsejar al presidente o tener algún tipo de articulación política con otros No partidos? creo era aconsejar al presidente en los temas económicos principalmente y lógicamente la continuidad de todos los proyectos que estaban realizando. Eso no se ha roto. Correcto. La señora Arauz también en su momento dijo que usted tenía una agenda propia, un poco en respuesta, y que por eso es que había dejado la consejería de la presidencia. Efectivamente, yo me hacía mi agenda propia. ¿Cuál fue el motivo de esa diferencia, por no llamarlo pelea, de esa diferencia que surgió entre ambos? Un poco la frustración mía. Yo he visto y soy experto en detectar los problemas que impiden el desarrollo de nuestro país. Con ese argumento, en el 90 destrabamos todos los problemas y hicimos de un país inelegible un país viable. En este momento nuestro país tiene todas las posibilidades para crecer. Tenemos reservas internacionales de más de 60.000 millones de dólares. En 90 estamos en cero. ¿Lo apartó también a usted? No, yo me aparté de él. Usted se va a raíz del golpe, correcto. Claro, pero digo, usted tiene un trabajo eficiente y sin embargo tiene que renunciar debido a que este presidente no le comunica su intención de cerrar el Congreso de la República. En el caso de Kuczynski justamente a eso voy. ¿Qué pasó? ¿Por qué el distanciamiento? ¿Dónde se rompe la relación? Porque es un cargo muy importante el de ser consejero, incluso si es ad honorem, habla de una relación que va más allá de la empleabilidad, de tener un trabajo remunerado, habla de una serie de coincidencias que superan cualquier tipo de contrato laboral. Yo decía que, fíjese, tenemos problemas en el país, problemas que tenemos que resolverlo, porque nos está paralizando. Uno de ellos es el problema del Poder Judicial.
no se hace justicia, el Poder Judicial hace perder el principio de autoridad. Cualquier juez, prevaricador o no, acepta un recurso de amparo, y ese recurso de amparo, para que se resuelva 7 años hasta que llegue al Tribunal Constitucional, eso se tiene que arreglar. ¿Y quién debería controlar esto? El Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces había que recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces yo hacía mi agenda propia. ¿Se dan cuenta? Hablar con los líderes de los partidos para ver cómo solucionamos el problema del país. Entonces, esos temas, yo sentía frustración que siendo la vicepresidenta y congresista, no se anime a exigir el dictamen de esos temas tan importantes que nos paralizaban el país. El otro tema de seguridad ciudadana. Yo estaba con la intención, y además lo puse como piloto, ¿no es cierto?, con acuerdo del gobierno de Canadá, un programa que te permite accesar a los diferentes centros de delincuencia con una agilidad tremenda, informático, vía satélite. Y tampoco eso se pudo hacer. Carlos Basambrío se opuso hasta el final, hasta que renunció, se opuso a instalarlo. Entonces yo decía, oye, tenemos que hacer esto porque tenemos que volver la seguridad, tenemos que dotar de informática, no que están desarrollar un software es costosísimo y caro. Ellos como una interferencia en sus sectores, en los sectores que les tocaba administrar en tanto ministros. Es verdad, eso es lo que dice Meche, que yo tenía agenda propia, es verdad, porque para mí lo más importante es cómo ayudar a resolver los problemas del país. Y ese tema del Consejo de la Magistratura, llegué a hablar con todos los dirigentes de los partidos, con Miki Torres, que estaba en ese momento presidente de la Constitución, y Miki Torres habló con Keiko y aceptaron arreglar, porque era un tema delicado que impide el desarrollo de nuestro país. ¿Era usted un puente con el fujimorismo que le faltaba a Pedro Pablo Kuczynski para la gobernabilidad? Con Keiko hemos tenido muy buena relación, pero desde la última vez que ha perdido se ha sentido resentida y nunca más nos ha contestado el teléfono. Entonces, pero a través de Miguel Torres, esta conversación claro, o esta propuesta que llegó a oídos de Keiko Fujimori era un puente definitivamente con la fuerza mayoritaria en el Torres es hijo de Carlos Torres y Torres Lara, ha trabajado conmigo intensamente con el gobierno en el primer periodo. Entonces, y también cuando yo he sido congresista, hemos trabajado intensamente con ellos para arreglar los problemas del país. Con Luz Salgado hemos trabajado de siempre. O sea, con toda la gente antigua de Cambio 90 tenemos la mejor relación, que es Fuerza Popular. Ahora, entonces usted no diría que el Congreso fue obstruccionista con Pedro Pablo Kuczynski, sino que hubo un mal manejo de este entorno alrededor del presidente. Hablemos de Zavala, hablemos de Mercedes Arauz, que se negaron a trabajar en conjunto. Yo creo que faltó una especie de diálogo sincero, priorizar primero lo que interesa al país, antes que las triquiñuelas que se han inventado y lógicamente... ¿Por parte de quién? ¿Las triquiñuelas de quién? Ambas partes. Pedro Pablo se ha expresado a veces de una manera despectiva que ha molestado a los congresistas por otra parte, y el primero, que para mí es responsable de toda esta inestabilidad, es el señor Mulder, ¿no? que empezó a maltratar la figura presidencial desde un principio. Y eso ha ido degenerando para que todos se sientan con el derecho de maltratarlo al presidente de la República. El presidente de la República representa a todos los peruanos y merece un respeto. Pero Fuerza Popular no lo respetó mucho tampoco, ¿no? En un principio creo que sí, lo que pasa es que después se fue malogrando la relación, pero Pablo se sintió también defraudado después de las conversaciones con Keiko, adquirieron ciertos compromisos que según Pedro Pablo no cumplió Keiko. ¿No podríamos decir que de pronto Mercedes Arauz sintió que su acercamiento con el fujimorismo podía ser peligroso para Pedro Pablo Kuczynski? No, yo no tenía mucho acercamiento, no, absolutamente, no. Y si tuviera que calificar, vuelvo a la pregunta para tener la respuesta clara, ¿fue obstruccionista la oposición, como ha señalado el presidente antes de irse? Incluso en sus últimos mensajes él ha dicho que no lo dejaron gobernar, que no le permitieron gobernar, que desde un primer momento se le puso trabas desde el Parlamento. ¿Cuál sería su balance sobre esta relación ejecutivo-legislativo que ha terminado en esta crisis que esperamos todos se supere con Martín Vizcarra? Creo que el Congreso no se ha aportado a la medida de la demanda de la necesidad de leyes que necesita el país para desarrollarse. Por ejemplo,
leyes para poder facilitar la expropiación cuando se trata de una obra de interés social, interés nacional. Simplemente se han opuesto porque se han dicho que primero hay que pedir la licencia a las comunidades. Le hacían difícil el trabajo. Le hacían difícil. El otro tema, se quiere hacer el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué problema puede haber? Simplemente no le han autorizado. Y Pedro Pablo ha estado rogando a ellos. Y eso ha provocado el retraso de muchas obras. Y el pueblo está evaluando permanentemente las obras. Entonces, en ese sentido, en ambos casos ha habido maltratos y lastimosamente se ha retrasado el país. El que ha perdido es el país. Es el país. Vamos a una pausa y continuamos con esta entrevista con el ingeniero Máximo San Román, aquí en 2018. Muy bien, continuamos aquí en el programa y les decíamos que después de varios meses de silencio, Máximo San Román, quien fuera consejero del presidente Pedro Pablo Kuczynski, está aquí contándonos algunos entretelones de lo que fue su participación en el anterior gobierno y analizando este correlato de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para cerrar el tema de Mercedes Arauz, ¿usted considera que está bien que Martín Vizcarra la haya apartado? Esa fue mi propuesta en la primera llamada de atención cuando la vacancia no se da. Entonces yo le solicité y le pedí al presidente que era la oportunidad de cambiar todo el gabinete para dar una respuesta. ¿Cuál era el argumento en ese momento que usted sostenía para cambiar a Mercedes Arauz? Esa llamada de atención seria del debate en el Pleno, que ha sido lamentable lo que se escuchó en el Pleno. Entonces había que mostrar un nuevo rostro, un cambio, como una llamada de atención. ¿Puede recordarnos más precisamente a qué se refiere con ese debate? El debate de... El debate de la primera vacancia, y la única que ha habido también. No claro, el debate de la primera vacancia. Es. ¿Usted considera que ahí ella no estuvo a la altura de las circunstancias? No ella. En general era una llamada de atención al gobierno. ¿Me entiendes? Sí. Eso yo lo consideré. Y era una oportunidad para cambiar el gabinete total. Es decir, tenía que ser un gesto político el cambio. Mucho más político que personal. No era una vendetta personal, sino un cambio político estratégico para renovar la imagen. Así es. Pero el argumento de Pedro Pablo fue, no, esto nos obligaría a presentar al Congreso un voto de confianza para el nuevo gabinete. Y si no nos la dan, claro. ¿Qué va a pasar? Le digo, cierras el Congreso. ¿Cómo afectó internamente al entorno presidencial el tema del indulto? Porque tengo información de que muchos ministros, y creo que lo sabemos algunos, por la coincidencia de fechas, renunciaron por este otorgamiento. ¿Usted estuvo a favor del indulto de Alberto Fujimori? Yo fui el propiciador, cumpliendo un compromiso de campaña, inclusive de la campaña anterior, que yo fui candidato a la primera vicepresidencia y con Pedro Pablo nos pusimos de acuerdo, que debería cumplir su condena el presidente en la cárcel en su casa. Esa era la propuesta y estuvimos a punto de hacerlo, a punto. Lastimosamente no se dio con la delegación de facultades y el argumento fue que las personas que cumplían más de 75 años en la cárcel se podían ir a su casa a cumplir su condena, ¿no? A cumplir su condena. El presidente había condicionado esto a la presentación de un proyecto de ley que finalmente un congresista presenta. Perdón. Entonces, con esa delegación de facultades, ¿no es cierto?, podía irse Alberto Fujimori a su casa. Y estaban de acuerdo el grupo de albertistas, si queremos llamarlo, en el Congreso. Pero no queiquistas. Yo no sé cuánto caiquista, pero la relación que teníamos en ese momento, inclusive hicimos los proyectos de ley y todo, estaban de acuerdo. Pero en el Congreso no aprueban este proyecto. No, pues, era una delegación de facultades que teníamos para poder, con el pretexto del hacinamiento de las cárceles, hacer que los viejitos se vayan, con excepción de los narcotraficantes y de los terroristas. Claro, la propuesta inicial, pero luego hay un proyecto que se presenta, me parece, el congresista Vieira. Ajá, él es el que presenta el proyecto y el Congreso lo rechaza. No, entonces la alternativa que planteó en ese momento la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, era que sea una ley. Si ellos tienen mayoría, ¿por qué no? Pero eso no lo querían presentar los queiquistas, no lo querían presentar. Tampoco podía ser los pepecausas, no podían hacer eso. Entonces no había quien lo presente.
En un momento, inclusive, se pidió y aceptó el general Donaire de presentar ese proyecto para que parezca un proyecto mucho más realizable. Al no tener ningún otro proponente de la ley, Viera, que era el único, no respondían, presenta el proyecto de ley y como vimos, lastimosamente, el Congreso, con la fuerza mayoritaria, fuerza popular, la desestimó y no se trató eso. Entonces, el único camino que le quedaba después era el indulto. Era el indulto. Ahora, el indulto fue a cambio de salvarle la vida al presidente en el primer debate de vacancia. Este acuerdo, esta relación, este pacto con los denominados Avengers, los congresistas kenyistas de Fuerza Popular, ¿usted diría marcó el final de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Fue un error o fue un acierto o fue un salvavidas desesperado al que recurrió el presidente? El presidente siempre tuvo preocupación por la reacción del grupo de Frente Amplio y el grupo de Nuevo Perú, no sé cuántos. Por la izquierda. Por la izquierda. Él siempre tuvo un respeto y además agradecimiento porque gracias a los votos de ellos fue elegido presidente. Así es, y la izquierda lo sintió como una traición. Claro, eso sí. Yo creo que... Sin embargo, lo hizo. Y lo hizo porque se sentía contra la pared. El problema fue la oportunidad. Yo creo que se ha debido buscar una oportunidad, además un poquito más concertada, ¿no? Y creo que la mayoría de la población lo hubiese aprobado. Postergar de repente, como se ha dicho, hasta Semana Santa o 28 de julio. O a la llegada del Papa o algo, una justificación más cercana. Yo creo que la oportunidad es la que ha hecho sentir muy mal a la población. Claro, pero un apresuramiento no se hace por las puras, un apresuramiento más aún cuando hay tantas voces que te dicen no te apresures, un apresuramiento se hace bajo presión. Entonces, de ahí venía mi pregunta. ¿Este fue un pago a cambio de los votos de los Avengers? Eso yo no lo podía asegurar, no creo. Pero entonces lo calificaría como un error político de oportunidad. Yo creo que sí, es un error político del presidente de no haber encontrado la oportunidad más apropiada. En una línea, ¿por qué Pedro Pablo Kuczynski no pudo llegar a 2021? Yo creo que lastimosamente el hecho de que en un principio nos dijo a nosotros también, yo le pregunté, por supuesto, oye, ¿qué hay con esto del proyecto de Lavajato y todo esto? Westfield, First Capital, las relaciones, hablaron de eso también. Claro, evidentemente. Y él me aseguró que no tenía nada que ver, que todo estaba claro para él y yo confié en la palabra de él. ¿Sigue confiando en esa palabra? Lastimosamente las evidencias han demostrado que sí ha habido, aunque no se ha enterado, eso habría que averiguar, ya será el Poder Judicial el que se tenga que enterarnos cuál es la verdad de los hechos. Él dice no saber, pero del dicho al hecho tendrá que ser el Poder Judicial. Pero ahí hay una pérdida de confianza y un consejero no puede trabajar con un presidente al que le pierde la confianza tampoco. Claro, cuando ya han salido estas evidencias no se puede seguir trabajando con una persona, efectivamente eso. ¿Estaba acorralado por estos vínculos que no admitió desde un inicio el presidente? ¿Él mismo se había puesto un cerco alrededor por este tema? No tocamos más el tema desde que nos dijo que él no tenía que ver nada con esto, no volvimos a tocar más. Es decir, cuando salieron más detalles tampoco le tocó la puerta y le dijo, Pedro Pablo, mire lo que me has dicho, pero mire lo que ha aparecido, porque era lógico que el equipo que trabajaba con él le pidiera una explicación. La primera vacancia es producto justamente de eso, cuando la Comisión Lavallato empieza a exhibir documentos donde era incuestionable que había una relación. Sí, pero la respuesta de él siempre fue que no hay nada de esto. Sí, no tengo nada que hacer. Es más, lo de Sepúlveda se sabía hace más de un año, más, casi cuando se inicia la relación que tenía Sepúlveda y le preguntamos qué había. No, dice, no hay nada absolutamente, él trabajó conmigo, inclusive cuando salió... ¿Cómo la conocían hace más de un año? Porque cuando sale el tema de Odebrecht, sí, de Lavallato, sale también el nombre de Sepúlveda. Claro. Que había trabajado con él. Entonces, alguien, yo no sé si algún analista nos dijo, oye, hay que tener cuidado con el tema de Sepúlveda, ¿cómo está? Entonces le preguntamos... ¿Cree que el presidente fue respetuoso con sus cargos públicos? Es decir, que fue respetuoso en el sentido de mantener al margen los cargos públicos que desempeñó y estos negocios particulares, o que cruzó la línea, esta fina línea de ética, para no calificarlo de otra manera?
Yo no soy quien pueda calificar esto. Yo he tomado como ciertas las expresiones de él y he confiado en él y le he deseado que siempre tenga la mejor suerte en ese sentido. Nunca yo podría juzgar si no he participado, no he conocido ese hecho, solamente me he inquietado en saber para poderlo apoyar. Hay un sector de la población que ahora, y a partir justamente del nombramiento de César Villanueva, no tanto por el nombramiento de César Villanueva, sino porque hemos visto reacciones como, por ejemplo, la de algunos representantes del fujimorismo que han aplaudido, ¿no? El propio presidente del Congreso considera que el señor Villanueva es perfectamente capaz de sacar adelante el premierato y como él han sido otros los que se han sumado a este aplauso o enhorabuena para el señor Villanueva. Pero hay un sector que dice que hay un temor, que se percibe un temor de que Martín Vizcarra sea un rehén del fujimorismo, sea un rehén en este momento del fujimorismo y que haya llegado, en efecto, a un pacto con el fujimorismo a cambio de que se le sostenga hasta el 2021, sabiendo lo crítica de la situación de Pedro Pablo Kuczynski, porque el otro escenario era el adelanto de elecciones. ¿Justifica esos temores? Yo no quiero pensar en ello, yo pienso en el Perú, las necesidades que tenemos de mantener el régimen democrático, de no saltar al vacío una vez más y que evidentemente eso nos hace pensar a todos los demócratas que tenemos que llegar necesariamente al 2021 con un presidente y en este caso es Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es quien debería llegar. A ver, le hago esta pregunta porque, bueno, ahora todo lo tenemos en el celular. Pero, por ejemplo, hay una firma de esta ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control que ha firmado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Es una de las primeras cosas que ha firmado y ahí podemos mostrar desde Switcher la fotografía donde se le ve, además, acompañado por representantes del fujimorismo como Daniel Salaverry, por ejemplo, o el propio presidente del Congreso, quien aplaude este gesto del presidente Martín Vizcarra de apoyar la lucha contra la corrupción. Esto es lo que se publicó y dice el presidente del Congreso, Luis Galarreta, promulgó hoy la ley de fortalecimiento de la Contraloría junto al presidente de la República y al Contralor General, acto que se realizó en Palacio de Gobierno. Sin embargo, se ha llamado la atención sobre el artículo 19 de esta ley. ¿Qué cosa dice? Esta es la ley, ustedes la tienen ahí, vamos a destacar lo que dice el artículo 19. La Contraloría General de la República, aplicando el principio de carácter técnico y especializado de control, designa los jefes de los órganos de control institucional en las entidades sujetas a control. Correcto. Están exceptuados, y he aquí lo cuestionable, los jefes y el personal del órgano de control institucional del Congreso de la República, cuyo régimen laboral y dependiente funcional se rige por las normas que estipula dicho poder del Estado. Esto quiere decir que la Contraloría no va a poder fiscalizar al Congreso y no hay aquí una primera especie de decirles, ok, apóyenme hasta el 2021 y a cambio la Contraloría no va a fiscalizar, por ejemplo, la manera en que ustedes intervienen el presupuesto en la comisión del mismo nombre, que ha sido cuestionado últimamente. Pero el Congreso de la República constitucionalmente tiene cierta autonomía en aspectos parecidos. Pero la Contraloría no podría intervenir, por ejemplo, en casos de congresistas en los que haya sospecha de una intervención directa para impulsar determinada obra, si es que hay relación con alcaldes o si es que hay algún tipo de manejo indebido o sospechoso. ¿La Contraloría no puede intervenir ahí? ¿O sí? Lo único que le puedo decir es que el Congreso de la República tiene autonomía inclusive de hacer su propio presupuesto. Yo lo sé, pero no tiene iniciativa de gasto. No tiene, exacto, no tiene iniciativa. Y lo que se ha cuestionado es que desde la Comisión de Presupuesto sí se estén destinando, digamos, aprovechando que sobre todo este gobierno no tiene una mayoría parlamentaria, la aprobación de la ley que envía el MEF, la ley de presupuesto o el presupuesto general de la República, pase por hacerles un tipo de adecuaciones que beneficiaría sobre todo a los congresistas de provincia y de la mayoría parlamentaria, en este caso Fuerza Popular. Lo que pasa es que hay tal demanda de obras en las provincias donde cada congresista representa que
obliga a pedir al Ministerio de Economía que le asignen un presupuesto. Y eso es una gestión a favor de sus pueblos. Yo lo sé, pero se puede pervertir también, ¿ah? Eso. Digamos, los buenos propósitos a veces terminan pervirtiéndose. Esperemos que no, pero tampoco podemos controlar todo. Pero este gobierno se ha ganado la duda de la población. ¿O cómo calificaría usted el trabajo de este Parlamento en manos de Fuerza Popular? ¿Ha sido el mejor Congreso que hemos tenido? No quisiera yo calificarlos como así, pero yo creo que como en todo Congreso siempre ha habido esto. Yo recuerdo en el 90, cuando desde la comisión bicameral en ese momento de presupuesto, el gobierno presentó un proyecto de ley y simplemente los champulines, que estaba Calmé de Solar, estaba Gamarra, estaba Ismael Benavides, lo cambiaron totalmente. Y eso fue objeto del primer enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Finalmente, para discutir las observaciones, se hizo la primera autoconvocatoria del Congreso. O sea, no me llama la atención estos temas, porque ya se produjo, históricamente se produce en cada discusión presupuestal. Sí, porque podría convertirse en juez y parte el Congreso de la República, si tiene esta protección, ¿no? Quedarían ellos al margen de cualquier tipo de fiscalización. Esperemos que no. Esperemos que no. Sí. Lo otro es, le mencionaba que se ha circulado información respecto a este nuevo núcleo de poder. Martín Vizcarra, el señor Villanueva, a usted también lo comprometen en ese grupo, y al exministro Hernández, que podría retornar a Palacio de Gobierno a ocupar seguramente también un cargo público. Usted no lo ha visto mal, pero tengo información de que él sería hermano de Absalón Vázquez, o que tendría, que uno de los asesores de Hernández, perdón, me corrijo, Hernández tiene un asesor, o fue asesor de Víctor Vázquez, un hermano de Absalón, eterno Minagri de Fujimori papá. Sí. Empiezan las suspicacias. ¿Debería evitar el presidente Vizcarra este tipo de suspicacias? Porque una cosa que sí se le ha pedido es marcar una distancia con el fujimorismo. ¿Debería marcarla de verdad y conservar la independencia del Ejecutivo, que es algo que también le han pedido desde Peruanos por el Cambio? Es que el presidente de la República nos representa a todos, no solamente representa a un partido, y tiene que convocar a todos. Yo era de la idea de sugerirle que convoque a todos los mejores profesionales en virtud de sus méritos, la meritocracia plena, prescindiendo de su filiación partidaria. Porque el Perú necesita el concurso de sus mejores hombres. No puede ser porque el hecho que sea aprista o que sea de Fuerza Popular y que sea una persona competente no pueda tener acceso a poder colaborar con sus conocimientos y su experiencia a sacar el país del hoyo. Pero ¿no diría usted entonces que hay una influencia fujimoristoide en el trabajo de Martín Vizcarra hasta el momento? Yo no lo noto, porque tampoco estoy muy cerca, yo no lo noto. Pero va a estar cerca, ya me dijo que sí. Estoy enterado. Ya me dijo que si lo llaman va a aceptar. Si me llaman, sí, pero eso que me llamen es un deseo de servir al país, pero si me llaman, sí, seguramente. Ahí sí le voy a dar la información directa. Perfecto, entonces estaremos atentos. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. A usted, madre. Ha sido un placer conversar con usted.